Muy bien, apenas 10 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Estamos haciendo Volver al Futuro por la Patriada. Habían dicho servicio meteorológico que había probabilidad de lluvias, pero hasta ahora el cielo está lindo y se esperan días que sigan así de sol, de calorcito. Pareciera que ya el invierno se está yendo. Esperemos que eso así sea, porque a mí me molesta el frío. No sé qué efeméride tenemos hoy, pero lo tengo al lado a Sebastián Izquierdo. Buenas tardes. ¿Cómo va aquí que andamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué se conmemora? ¿Qué pasa hoy? Primero que es un día peronista, pues en 20 grados. Estamos en una casi primaveral jornada. Sí. Y bueno, hoy estamos recordando, o digamos, mejor dicho, mencionando a don Arturo Martín Jauretche, Claro. personaje nacido en Lincoln. Puede entroncar Jauretche, bueno, el domingo tuvimos elecciones, y se puede de alguna manera recordar a Jauretche porque para analizar la coyuntura política argentina, Jauretche nunca está de más. Claro que sí. Es famosa la frase cuando le preguntaron por qué hay gente que vota a la derecha y Jauretche dijo, es como los perros que cuidan una mansión. Matan al que quiere acercarse al amo, pero duermen afuera. Claro que sí. Esa capacidad de síntesis que tenía don Arturo es muy de extrañarse. Sí, que en algún lugar yo lo pego con el uruguayo que le recordábamos con Galeano. Porque tiene muchas de esas frases. Claro. Sí, nada bueno se puede hacer con la tristeza, de Jauretche, claro. Pero con un carácter un poquitito más calentón, más recio. Me gustan los calentones. Claro, Galeano era más simpaticón, más para tocar la guitarra, Jauretche es más peleador. Más para pelear, claro. Claro. En ese marco hay que recordar un poco su vida. Nació en una familia de clase media pudiente, de lo que podemos llamar de la pequeña burguesía rural, en Lincoln, un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, en 1901, y va a la universidad. En el año justo le toca, en la época de reforma universitaria, el primer paro de los universitarios. 19. Claro, 1918-1919. Hasta ese momento no nos olvidemos que teología era una materia obligatoria en todas las carreras. Mirá vos, teología, qué embole. La teología atomista, o sea, le daban a los estudiantes de medicina angiología, tenían. Una de esas cosas que después sacó. Ni la propia Iglesia Católica ahora en el catecismo pone la angiología y todas esas cosas. Bueno. Ahí le toca participar más de reojo que otra cosa en esa primera reforma universitaria y ahí conoce al radicalismo. No hay que olvidarse que, digamos... Nace un poco en ese momento, ¿no? Al calor de esa revolución universitaria nace la Franja Morada. Claro. A esos jóvenes que se pensaban de izquierda en la Franja Morada. Y claro, es que eran de izquierda en ese momento. Claro. Un dicho sea de paso, los boina blanca, como alguna vez se les decía a los radicales, es porque cuando se alzaban allá por el siglo XIX contra el roquismo, la revolución del parque, para reconocerse entre ellos se ponía una boina blanca. Exacto, sí. O sea, bueno, ahí es donde él conoce al radicalismo y conoce a don Hipólito Yrigoyen, que merece unas breves palabras. Yrigoyen era estanciero, era productor en Pergamino. Cuando hacía una revolución y quedaban 20, 30 viudas, vendía las propiedades que tenía y le pagaba un departamento a cada una. Muy bien. A don Hipólito. Don Hipólito nunca habló en público, jamás habló en público. Cuando tenía que inaugurar sesiones mandaba un escrito. Y es el inventor de un concepto que hoy es muy conocido, que es la unidad básica. Él es el que tenía que haber un comité radical en cada esquina y él hablaba, el presidente llamaba a los comités radicales y decía, bueno, ¿qué me están diciendo la gente de ahí? La política como cercanía. Mirá. Esa es una concepción irigoyenista. De hecho, la Unión Cívica Radical tenía miles y miles de comités. Él decía que debía haber un comité radical en cada esquina. Sí, miles y miles, claro que sí. Claro. Para continuar, a él le toca toda esa etapa, se convierte en un militante radical, toma también posturas vinculadas a la izquierda, también se da la época de la Revolución Rusa. El propio Yrigoyen intenta reconocer a la Unión Soviética en el año 30 y justo le hacen el golpe. Ajá. Y ahí se da el primer episodio que empieza a marcar su carácter. No nos olvidemos que cuando se hace el golpe del 30 hay un levantamiento de José Félix Uriburu, un militar fascistón. Y ahí es donde, cuando las tropas van a la Casa Rosada, hay un tiroteo del Comité Radical. Tenían que pasar por un local, por la Avenida de Mayo, para llegar a las tropas de la Casa Rosada, y hay un tiroteo. Ahí hay un grupo de militantes radicales que se tiran contra los cadetes de las Fuerzas Armadas, literalmente. Uno de ellos es Jauretche. ¡Oh! El que conducía Colombia era Farrell. Farrell, el que después va a ser presidente en el 44. El que lo va a poner a Perón de secretario de Trabajo. Claro. Farrell no era un hombre contrario a los radicales, pero bueno, estaba cumpliendo la directiva militar. Lo meten en cana y ahí él tiene como ahí Uriburu da la orden de fusilar a los que se hayan rechazado el golpe.
y quedan 6 o 7 detenidos. Dicen que a la madrugada llega Farrell con el jefe de la policía, el sótano donde lo tenían detenidos en la policía federal, le dicen, le vamos a dar el documento y que se vayan. Los vamos a cagar un poquito trompadas para que más o menos, para que se puedan ir. Le salvaron la vida. Claro, Farrell le salva la vida porque sentía una cierta simpatía hacia el radicalismo y hacia Jauretche. Uno de los intelectuales que de alguna manera, que él había empezado a escribir en algunas revistas radicales y demás poemas que le habían gustado y se llegó a carteles con Borges. Después se pelearían horriblemente con Borges y Jauretche diría cosas muy duras de Jorge Luis Borges, como que no tenía compromiso político, que era digamos, como una especie de anarquista de derecha, como así para burlarse de don Jorge Luis. Ahí es donde en la década del 30 intenta en el año 33 un alzamiento contra el gobierno de Justo, va en Cana, está 2 años en Cana, lo indultan, y a partir de ahí intentará formar Forja. Forja eran del Elpiane, el Pepe Escalabrini Ortiz, pero no tenía una gran representación política, hasta que llega Juan Domingo Perón. Claro. Cuando en un primer momento no tenía buena opinión de Perón, cuando hacía el golpe del 43, con muchos intelectuales, un general, no sé qué, si tenía simpatías fascistas o no, hasta que sea el 17 de octubre. Él vivía en aquel momento en un departamento en Palermo, baja cuando ve la marea humana que está haciendo hacia la Casa Rosada, y ahí es donde él dice, quiero ver la pasión de los nadie, de alguna manera. De los nadies. Claro. Como alguna vez dijo Mariano Grondona, cuando tenía 13, 14 años y vivía en la Boca, yo nunca había visto ese color de piel. Mirá. En Capital. O como diría Borges, será de Dios que las mujeres andan sin sombrero, los hombres sin saco. Mirá. Vaya, el 17 de octubre. Entonces, cada uno tenía su lectura. Claro. Que estaban viendo. Claro. Borges estaba tomándose un cafecito mientras que pasaba la gente hacia la Plaza de Mayo. En ese marco, Jauretche con Perón tuvo relación, pero no tanto con Evita. Decían que a Evita no le gustaban los intelectuales. Evita era una mujer, más allá de su pasión y demás, siempre fue un tanto esquiva a esos hombres que más que actuar les gustaba pensar. Perón sí, Perón tenía más relación con ellos. Lo metió como presidente del Banco Provincia, a Jauretche, dieron unos cuantos créditos hipotecarios y demás. Y tuvo sus idas y vueltas con Perón, dos hombres de carácter fuerte. Intentó ser docente, pero no. El año que quiso ser docente en mi facultad, en Filosofía y Letras, el decano lo corrió porque no era muy feliz con los alumnos. Me imagino, se calentaría. Claro. Era como en algún momento tuvo el problema de David Viñas, que era un gran docente, pero le daba un examen y dice, esto que viste es una mierda. Claro. Era de contestar así, una cosa así, hasta que lo corrieron. Claro. No era muy didáctico. Claro. Entonces se da el golpe del 55 y ahí él se tiene que ir a Uruguay. Ahí es donde de alguna manera funda el seminario ¿Qué? Y de Frente. Y ahí empieza a criticar la dictadura fusiladora. Ahí es donde se empiezan a publicar en el exterior lo de Operación Masacre. Ahí es donde lo conoce Rodolfo Bosch, por ejemplo. Jauretche entronca y a partir de ahí, en la década del 50, escribe los 2 primeros libros que son los más conocidos. El Manual de Sonceras y Sandeces y El Medio Pelo de la Sociedad Argentina. Sí. Donde disecciona el Garca porteño. Dice, ahí están las famosas frases, esas frases conocidas que se utilizan para la campaña, que digamos a veces que el peronismo es como una montaña, a veces tiene momentos de grandes picos y llanuras bastante tristes. Pronunciadas. Claro. O que de alguna manera también que muchas veces los ricos, los pobres quieren ser como los ricos, porque si ya es rico, ¿para qué va a robar? Una de las frases que dicen los pobres. En ese marco sirve para entender esa sociología argentina y para eso recomiendo mucho la lectura del Medio Pelo, en donde de alguna manera se burla de esos prototipos de personajes porteños. Y el Manual de Sonceras también. Son 2 libros fundamentales de la argentinidad. Claro. Y dicho sea de paso, y hay una cosa que también aprovecho para reflexionar, es que los radicales, en su momento, lo que podemos llamar los radicales no gorilas, tomaron mucho de la herencia jauretchiana. Inclusive Leopoldo Moró, lo que fue la Renovación y Cambio, los radicales, digamos, la Junta Renovadora Nacional y todas esas cosas, tomó mucho de esa herencia jauretchiana y de esos autores del primer revisionismo. No hay que olvidarse que, por ejemplo, el propio Cotino Siglia, la hermana menor está desaparecida. Sí. Fue militante del RP. Y que el radicalismo tuvo esas discusiones en la década del 60 y 70 muy importantes. La propia figura de Alfonsín también puede dialogar en un primer momento con ese radicalismo, si quiere hacia la izquierda, ese radicalismo que no era su principal característica no era el gorilismo, que es por ahí una cosa que está pasando hoy en día. Claro que sí, claro. Fue la última resistencia antigorila, Alfonsín. Claro. En ese marco, para finalizar, y después quería hacer 2 pequeñas pinceladas, Jauretche muere en el 74.
Con los montoneros tuvo sus idas y vueltas. Siempre fue crítico de lo que él llamaba el terrorismo pequeño burgués, de los llamados chetos con culpa, como lo decían los montoneros a veces, Claro. con cierta ironía. Como sería ahora hippie con OSDE. Claro, chetos con culpa, claro. Igual es una cosa muy interesante que él, cuando él escribe en el año 56, dice, el odio que va a surgir, dice, la Argentina que quieren inventar estos hombres, los antiperonistas, va a generar un odio que ni ellos pueden convivir, ni ellos van a poder soportar. Los verdugos, sus verdugos, van a nacer de su propio riñón, de alguna manera. Entre los que matan a Aramburu, hay hijos de comandos civiles, hijos de gente que eran padres rabiosamente antiperonistas, y que los hijos, 15 20 años después, cuando conocen el mundo de la política, terminan en la vereda del frente de los padres. Claro. Hay un dicho famoso que dice, un padre fundamentalista es un hijo ateo. En ese marco, Jauretche muere en el 74, pero también entiende, de alguna manera, lo caro que le va a salir al antiperonismo digamos, proscribir a Perón. Como dijeron algunos guerrilleros, si a Perón por ahí en algún momento hubiese perdido una elección, pero no lo dejaron perder. No. Lo mandaron al exilio y le tiraron cemento a las piletas, digamos. Claro. Entonces también ese odio antiperonista lo único que hace es revivirlo al peronismo. Entonces, porque de alguna manera cuando en el 55 se empieza a prohibir todas las cosas que hizo el tirano, los obreros dicen, el tirano, nos quedamos con el tirano. Al final Claro, nos conviene el tirano. Claro. Entonces digo, el antiperonismo lo único que genera es más peronismo. Y bueno, fíjate lo que pasa en la provincia de Buenos Aires ahora. Claro. La campaña fue contra el peronismo. Hay que terminar el último clavo al kirchnerismo y no sé cuánta estupideces dijo este pibe. En una campaña donde se dijo solamente, se habló mal del kirchnerismo. ¿Y cómo terminó? Ganando el kirchnerismo. Ganó el kirchnerismo. Bueno. Ese erotismo con la muerte, el viva el cáncer, como gritaban algunos. Claro. O que el cajón de Néstor estaba lleno de dólares, como dijo el actual presidente de la Nación. Y para finalizar, como Jauretche, y eso también es una discusión interesante, después el alfonsinismo y, digamos, el radicalismo siguió dando esos textos de Jauretche para la Juventud Radical. Después el radicalismo, cuando Alfonsín queda eclipsado después de su presidencia, los radicales se convertirán más en socialdemócratas, más a la derecha. Terminarán convirtiéndose... Con Macri estuvieron. Claro, en una especie de derecha de buenos modales. Sí, cuando no tienen que ser eso. No estuvo planteado así el radicalismo en sus comienzos, pero también es un partido que está vivo y la gente empieza a pensar otras cosas. Pero se han comido la curva del gorilismo. La verdad que yo me acuerdo del radicalismo del 83 y no tiene nada que ver con esto que están discutiendo ahora. Cuando se aprueba cuando se aprueba que el radicalismo forme parte de Juntos por el Cambio, ahí es cuando se repetía la frase de Alfonsín, que decía, si la sociedad se derechiza, tenemos que estar preparados para perder elecciones. Claro. Y se cagaron en Alfonsín, hicieron lo que quisieron y ahí está, prácticamente desaparecido. O el propio Alem, cuando funda el partido allá en el siglo XIX, el presidente que se diga radical y se endeude se tiene que cortar la mano. Claro, bueno, claro. Eso entonces digo, ¿hasta dónde...? Que se pegó un cohete para no traicionar. Claro, entonces digo, ¿hasta dónde han cambiado? ¿Hasta dónde la clase media argentina ha llegado a veces en su odio antiperonista? Por supuesto que sí, porque no hay discusión ideológica, a mí me parece, que en la Argentina no hay discusión ideológica. O sea, acá o sos peronista y enfrente ¿qué tenés? Al antiperonista. No hay otra cosa. No es que hay un peronista que vos decís, bueno, yo propongo construir, qué sé yo, 100 escuelas. Y salta uno y me diga, no haces 100 escuelas, haces 50 escuelas y 50 universidades. Bueno, con ese tipo puedo dialogar. Pero si yo digo voy a construir 50 escuelas y salta un radical y me dice, no, 0. Y flaco, ¿qué voy a discutir con vos? Entonces, eso pasa. Porque el tipo dice, construyamos 0, solamente porque lo dije yo que soy peronista. Entonces, ese odio permanente no deja avanzar al país. No lo deja. ¿Qué va a hacer? Muy bien, me encanta el Jauretche. ¿Qué te quedó la pincelada? Había un sociólogo radical que decía, que se llamaba el papá de María O'Donnell, que decía que Argentina a veces vivía condenada a un empate catastrófico. Ni los peronistas le podemos ganar a los antiperonistas y construir un país industrial, ni ellos nos pueden ganar a nosotros y hacer un país servil. Estamos en el eterno empate catastrófico. Sí. Se podría decir a veces en cierto fatalismo de la historia nacional. Sí, no sé si está en empate, ¿eh? Porque del otro lado tenés que poner la justicia, tenés que poner los medios de comunicación. No está en empate. Por eso me parece que cuando el peronismo gana una elección... Hay que darle el poder. Es un triunfo grande. Es importante. Aunque como dijo Cristina, ¿no? El peronismo nunca tuvo el poder. Sí tuvo la presidencia. Claro. El poder es otra cosa. Sí, claro.
Muy bien, Sebi, dame la mano, te felicito. Muy bien, cada día mejor este pibe, ¿eh? Cualquier momento lo dejamos salir a la calle.